Buenas noches, hermanos. Estuve intentando entrar con la computadora y no me permite. Estoy haciéndolo desde el teléfono celular. Voy a ponerlo aquí. No sé qué pasó con la compu. Queremos decirle buenas noches a todos y damos gracias a Dios que lo podemos hacer a través de este medio, que es el celular. La computadora no quiere caminar, así que vamos a compartir este estudio de hoy acerca de viviendo por la fe en Cristo. Viviendo por la fe en Cristo es el tema de hoy. Y sabemos que la fe es un tema central en la vida cristiana. La fe es un tema central y gracias a Dios por ese don precioso que Dios nos dio de la fe. Vemos que una práctica religiosa no puede tomar el lugar de la fe. Por eso en Hebreos 11 nos da una definición de la fe. Acá en Hebreos 11 se ha dado en llamar el salón de los héroes de la fe, el salón de la fama. Por eso que damos gracias a Dios que aquí en la Biblia primero nos da una definición de fe. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe no es un pensamiento positivo, la fe no es un oportunismo ni un optimismo. Está firmemente basada en la palabra que Dios ha hablado. Vemos que es la certeza de lo que se espera. La duda es una herramienta del enemigo que nos trae temor y nos trae falta de fe. Por eso cuando vienen angustias, cuando vienen situaciones, es importante que la fe esté presente. Estos héroes de la fe que están aquí en Hebreos 11 tenían la certeza de lo que se espera. Sabían que la vida era corta y tenían una certeza más allá en las promesas de Dios, de su palabra, de los profetas. Y así también nos pasa en el día de hoy. Hay muchos ataques del enemigo a los creyentes, a las familias y a toda la creación. Por eso que la fe es la certeza de lo que se espera. Tenemos que esperarle ciertísimamente que lo que Dios prometió, Dios va a cumplir. Y es la convicción de lo que no se ve. Tenemos la convicción, la confianza de lo que no vemos y esperamos. Acá nos habla de Abel, de Enoc. También Noé recibió una instrucción del Señor y le mandó a construir el arca. Y cuando fue a construir el arca, entonces después Dios no le habló por 120 años, hasta que le dijo que suba él y su familia, entre al arca porque iba a venir el diluvio. Entonces él, si no era por fe, jamás hubiera pensado que las aguas pudieran llegar hasta lo alto de la montaña, se pudiera inundar toda la zona, todo el mundo donde él vivía. Y por eso la fe puso en firme la convicción de lo que Dios le pedía iba a ocurrir. Lo mismo pasa hoy. Tenemos muchas malas noticias, tenemos muchas situaciones de temor por la pandemia, por la economía, por los gobiernos que se dan vuelta y mienten en una manera evidente. Y entonces todo eso puede traer temor a la vida de la persona, todo eso puede traer miedo a la vida de la persona, pero la fe dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Lo que estamos esperando que Dios nos va a cubrir, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría. Por eso es la certeza de lo que se espera, porque esa fe está basada en la palabra, impulsada por el Espíritu Santo,
que nos lleva a creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. Saludos a cada uno de los hermanos que saludan. Hoy estoy con el celular y entonces vemos que no veo los hermanos que saludan, lo veré después. Y por eso es la convicción de lo que no se ve. A veces los ataques del enemigo, las circunstancias que nos rodean, quieren hacer que la convicción se desfallezca, que la convicción decaiga. Pero no, tenemos esa convicción que la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece por los siglos de los siglos. También dice que Abel ofreció más excelente sacrificio, nos habla de Enoc, nos habla de Abraham, nos habla de Sara, nos habla de Isaac, de Jacob, de Esaú, de José, de Moisés. Nos hablan de héroes de la fe que tuvieron que desafiar grandes dificultades, grandes contratiempos. Por eso, por la fe se vence. La fe es el tema central en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Es la certeza, no es un sentimiento de optimismo, es una confianza firme en lo que Dios ha hablado. Por eso que en ese tiempo en que escribían a los hebreos, querían volverse a la fe antigua, y entonces el escritor de Hebreos demuestra que no, que hay toda una galería de héroes que realmente consiguieron grandes bendiciones y participación en la voluntad de Dios. Por eso los menciona, porque no es un cuento, sino que están en la historia del pueblo de Dios. También dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Los grandes héroes y heroínas del Antiguo Testamento no siguieron simplemente un código de ética, no siguieron una lista de recomendaciones, sino que esa palabra de Dios se hizo carne en ellos y les produjo fe, fe genuina. Fueron quienes escogieron vivir por la fe. Por eso Dios los justificó, Dios los bendijo. También en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La única manera de agradar a Dios es confiando en su palabra. Si estamos con temas de enfermedad, podemos decirle a Dios, Señor, yo confío en tu palabra, toca mi cuerpo, sáname, guía la mano de los médicos, guía la sabiduría de ellos, Señor, pero tú eres quien está por sobre todas las cosas. Un problema familiar, económico, un problema que puede estar viniendo a nosotros. La fe es lo importante para agradar a Dios y que es necesario, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Dice, yo nunca vi a Dios, Dios nunca me habló, pero la fe es lo que se enciende primero al doblar nuestras rodillas. La fe es lo que se enciende primero al abrir la palabra de Dios. El enemigo va a venir con muchos ataques, con muchas circunstancias, pero la fe ilumina nuestra vida. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, y esa palabra no es cualquier palabra, sino que es la palabra de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que buscar esa fe, buscarla en oración, buscarla en la palabra, buscarla en compañía de hermanos fieles que nos ayudan a que la fe se fortalezca. Yo agradezco por nuestros escuderos, los hermanos que oran por nosotros, porque hay grandes batallas para pelear. Cada familia tiene batallas grandes, pero la fe en el Señor es aquella que nos ilumina, es aquella que nos cuida, que nos fortalece. También habla de Noé, que fue advertido y él confió, y al confiar entonces siguió adelante. La fe también sucedió en el tiempo de Lázaro. Las hermanas estaban angustiadas, las hermanas le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Pero el Señor, profundamente conmovido, porque Él se conmueve por tu problema, se conmueve por nuestras necesidades, dice, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Y la gente decía, ya no hay, ya pasó el tiempo, ya hace 4 días que murió y su cuerpo está en descomposición. Por eso que vemos que las hermanas mismas no creían. La hermana de Lázaro sabía la resurrección porque había escuchado el hijo de la viuda de Naín que había resucitado. Pero este caso era distinto, ya hacía 4 días que Lázaro estaba en la tumba. Pero Jesús le dice a la hermana de Lázaro, quiten la piedra. Y la hermana Marta, del que había muerto, dijo, Señor, ya tiene olor, hiede, porque hace 4 días, ya ha llegado tarde, no hay manera de solucionar esto. Pero te digo, mi hermano, te digo, mi hermana, que la confianza en Dios cambia las cosas, la confianza en Dios cambia todo. La confianza en Dios hizo que ese hombre que estaba muerto, cuyo nombre era Lázaro, ocurriera un milagro. Solamente ellos tenían que correr la piedra. La fe de Cristo está demostrada. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Toda la gente estaba en sepelio, en angustia, en dolor. Pero el Señor cambia el dolor en vida. El Señor cambia el dolor en alegría, en fortaleza. Por eso las circunstancias van a venir, los temas, ataques del enemigo, situaciones difíciles, van a venir a nuestra vida, a nuestras emociones. Pero en el nombre de Jesús tenemos victoria, en el nombre de Jesús tenemos esa gracia para tener la fortaleza en el día malo. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo, aunque ande en muerte, sino la sombra de la muerte se acercaba a él por las tareas como rey que tenía que cumplir. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. Entonces él al temor, a la sombra de muerte, le contestaba con palabras de fe que había escuchado en el corazón de Dios y que el Espíritu Santo le estaba recordando. Estos héroes del Antiguo Testamento no estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aparecía para situaciones específicas. Pero en este tiempo tenemos la victoria, la bendición de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y a veces no sabemos cómo contestar, no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso le dice Jesús a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Sí, hermano, te digo en esta noche, no te he dicho que si crees, veremos la gloria de Dios. Nos llaman personas con diferentes necesidades. Y bueno, esta es la respuesta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hay que combatir contra la duda, contra el temor, contra los ataques del diablo que trae dolor y angustia, y la angustia quita la fe, quita nuestra autoestima, la angustia, el dolor, y en esta noche vamos a orar al Señor, que Él va a quitar toda angustia, todo dolor, y aquellas cosas que todavía no hemos podido cambiar, decirle, Señor, cámbiame, cámbiame, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperás de tu petición? Bendición. Esperás respuesta oportuna de Dios. Todo lo que pidiereis creyendo lo recibiréis. Por eso la fe no está depositada en un pensamiento positivo, sino está depositada en la palabra de Dios, movida por el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, en esta noche, que la unción de Cristo pueda estar en tu vida, moviendo cada corazón, moviendo cada una de nuestras vidas. Por eso mi hermano sigue acá diciendo, Jesús le pidió que muevan la piedra. Había algo que tenían que hacer ellos, había algo que no iba a hacer Dios, porque la fe tenía que ser puesta en acción.
Cuando nosotros ponemos la fe en acción, los milagros ocurren. Entonces la piedra fue removida. En el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Yo sé que me iba a responder, dice el Señor. ¿Por qué? Porque siempre Jesús hacía lo que agradaba a Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que agrada a Dios, Dios responde conforme a su voluntad. Dios responde conforme a su gracia. Por eso saludo a cada uno de mis hermanos y les invito a luchar por la fe en aquellas pruebas y necesidades. Entonces quitaron la piedra y Jesús oró. Jesús clamó al Padre. Le dices anticipadamente, te doy gracias por haberme oído. Antes de que Lázaro saliera, ya Jesús tenía fe de que el Padre lo oía, porque él hacía su voluntad. También después dijo tres palabritas solas, como dice el coro. Solo tres palabras dijo el Señor. Y entonces dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué problema hubiera ocurrido si no hubiera dicho Lázaro? Hubieran resucitado todos los muertos. Hubieran resucitado todos los muertos en Cristo. Pero él llamó a Lázaro. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba atado, el que estaba en una tumba ya con olor, el Señor clamó a la vida y la vida volvió a Lázaro. Y él fue desatado por la palabra de Dios. Lo mismo pasa hoy. Muchas personas van a ser desatadas por la palabra de Dios. El Señor nos saca de la muerte. El Señor desata nuestras ataduras. Pueden ser vicios, que pueden ser alguna herida que hay en nuestro corazón, alguna enfermedad personal o familiar. Y por eso el Señor, con su palabra, desató a las personas. También en esta noche el Señor quiere desatar tus ataduras de temor, de angustia, de heridas. El Señor está aquí en medio nuestro, como estaba ese día en la casa de Lázaro, y le dice, Lázaro, ven fuera. Y por eso en la palabra de Dios vemos cómo es recompensada la fe en Cristo. En Mateo 5 también nos habla que un oficial, un soldado, en Mateo 8, versículo 5, cuando entró en Capernaum, un centurión le dijo, Señor, le rogó, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Estaba enfermo, estaba atormentado, pero la fe en la palabra de Dios obra milagros grandes, poderosos. Y entonces Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero este centurión, que estaba siempre a cargo de 100 soldados romanos, tenía la sabiduría de lo que es la autoridad. Cuando él llamaba a un soldado tenía que venir y cumplir sus órdenes. Cuando él era llamado por sus superiores tenía que cumplir sus órdenes. Pero entonces él le dijo, no soy digno de que entre debajo mi tejado. Y por eso, con mucho respeto, él se dirigió a Jesús diciéndole, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techado. También dijo, Señor, en el versículo 6 del capítulo 8 de Mateo, Señor, mi criado está postrado, paralítico, gravemente atormentado. Cuando la vida de las personas está atormentada, el enemigo te quiere mostrar de que no hay futuro. La fe es lo que cambia las cosas. La fe en la palabra de Dios. No mires las circunstancias que te rodean, porque todos estos héroes de la fe, las circunstancias eran casi imposibles, eran adversas. Por eso, en esta noche, el centurión le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Una fe tremenda, una fe grande. Dice, soy hombre bajo autoridad y le digo a mi siervo, viene y va y viene a como le digo. Por eso
el Señor manda sobre toda circunstancia. Yo no sé cuál es tu circunstancia en este tiempo, pero una cosa sé, que el Señor manda sobre toda circunstancia, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esa situación adversa que se ha cruzado en tu camino, esa situación adversa que anda por allí, es decir, va a ser que la gloria de Dios se manifieste, que la gloria de Dios siga obrando en tu vida. Jesús llegó a la casa de Lázaro y había un sepelio, pero ahí entró Jesús y cambió todo, puso vida, y Él en este tiempo pone vida en tu vida, pone vida en mi vida. Y gracias a Dios por esa vida que el Señor pone. Y al oírlo Jesús, dice, se maravilló del centurión. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Este es el Evangelio para toda criatura, no solo para el pueblo de Dios, sino también para toda criatura. Vendrán muchos, y este es el tiempo de cosecha, tiempo de decirle a las personas, mira, estamos pasando la misma pandemia, las mismas circunstancias, pero nuestra fe en Dios tiene que hacerse fuerte cada día. Nuestra fe en Dios no puede ser simplemente cuando todo va bien, o una fe acomodaticia, sino una fe que realmente, digamos, Señor, te amo, te quiero servir, allana mi camino. Y entonces Jesús le dice al centurión en el versículo 13 del capítulo 8 de Mateo, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Por eso Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque al que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso en esta noche vamos a decirle, Señor, auméntame la fe. Ayuda a que a través de la palabra mi fe se solidifique, mi fe, el Espíritu Santo interceda por mí y voy a estar fortalecido. La circunstancia no me va a vencer, sino que vos, Jesús amado, que eres vencedor, vas a estar abogando por mí, por mi familia, por nuestro país, que hay tantas circunstancias adversas. Por eso, en esta noche, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando comenzamos una iglesia no hay nada, no hay gente, no hay propiedad, no hay banco, no hay músicos, no hay nada. Con tu esposa y una Biblia. Por eso Dios está llamando a muchos para que seamos pescadores de personas, hombres y mujeres. Y te está llamando porque va a haber mucha sed, mucha necesidad. Todas las llamadas de este tiempo son bastante situaciones críticas, pero no tenemos toda la sabiduría. Pero la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, vamos a pedirle a Dios. Y cada circunstancia adversa que el Señor permita va a ser un motivo de crecer en la fe, va a ser un motivo de confiar cada día más en el Señor. Por eso es la convicción de lo que no se ve. Nadie podía pensar que Lázaro iba a estar caminando ahí junto a su familia, junto a sus hermanos, pero Jesús veía lo que iba a pasar. Jesús sabe lo que va a pasar en tu vida. Jesús sabe lo que va a pasar en mi vida. Por eso a veces nos cuesta tanto orar, nos cuesta tanto congregarnos. Ya hemos abierto el culto del domingo, ya está completa las listas. Vamos a comenzar con un culto 9:30 el domingo 20 y el otro a las 11 de la mañana. Cultos cortos de 1 hora, donde cada uno que se anotó va a ser confirmado, porque no puede, tiene que haber unas 15 personas, aparte los predicadores, los que cantan. Y entonces, si no está anotado y confirmado, y no podrá venir este domingo, tendrá que hablar a los teléfonos que están conectados, de él o a mi esposa y de Gisela, de Gise, para que ellos puedan incorporarlo en una lista. Por eso ya el primer culto de la mañana está completo y el segundo creo que ya se completó. Así que ahí preguntar. Y también
si no, correrá para el domingo 27. Estamos pidiendo la colaboración de los hermanos. Los jóvenes van a ayudarnos a limpiar el templo, las mujeres también, a acomodar las sillas y traer una serie de cosas que son necesarias para el protocolo. Por eso estén orando para que este domingo sea una fiesta, una bendición. Pero acuérdese, la fe no es pensamiento positivo, la fe no es un código de ética, la fe es algo que viene por el oír la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos guía a cumplir la voluntad de Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos, y hacemos una oración ahora para decirle: Señor, auméntame la fe y a cualquier enemigo voy a vencer. Oremos juntos en este día. Oremos al Señor. Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te damos gracias porque no nos dejaste solos. Te damos gracias porque en nuestra vida tenemos muchas pruebas de fe, muchas pruebas de respuesta a nuestra fe. Por eso te pedimos, Señor, que en este tiempo nos ayudes, Señor amado, para que las circunstancias no dobleguen nuestra confianza en ti. Al contrario, fortalezca nuestra fe, fortalezca nuestra vida, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no estamos viendo todavía va a ocurrir para tu gloria, para tu honra. Lo que estamos pidiéndote de todo nuestro corazón, como el centurión: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo: ve conforme a tu fe, ve nomás, tu criado. A ver, por acá lo compartimos. Tu criado sanará. Y el hombre se fue a su casa, y cuando llegó el milagro había ocurrido. Señor, haz milagros en nuestra vida. Haz milagros, Señor, en la vida de cada uno. Te damos gloria, honra y alabanza a tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Y entonces les recuerdo, el domingo también tenemos la reunión por Facebook, Iglesia Vida con Propósito. Así que el que no puede llegar lo puede ver por Facebook. Y los que ya se anotaron, llamaron por teléfono prontamente. Al llegar el número de 15, ahí se corta la lista y quedan los que se anotaron para el culto de las 11. Así que les esperamos, pero si no está en la lista, no venga, porque no puede entrar más personas que la que el protocolo anuncia. Lo puede ver por Facebook, Iglesia Vida con Propósito. Dios le bendiga, que la bendición de Dios sea sobre cada vida. Bendiciones.